a raíz de mi post sobre la noche con Iker en la bahía de San Francisco y el frío. Me han preguntado cosas, ¿no? Como cómo hago yo, en dónde estudié o qué hice para tener crianza respetuosa con Iker, qué libros he leído, si puedo dar tips sobre crianza respetuosa. Y bueno, en definitiva van allí como haciéndome preguntitas que para mí son muy valiosas y quise hacer este encuentro chiquito, a pesar de que odio los tips de crianza. Básicamente porque la crianza no va de tips y porque cada familia tiene una dinámica, cada chamo tiene una personalidad y cada madre tiene trabajos propios que hacer. Entonces es muy complicado, muy complicado dar unos tips de crianza así a la ligera cuando cada una tiene una historia por resolver y que es importantísima, de hecho es vital para poder criar de una manera diferente a la que se nos ha acostumbrado. ¿Okay? En la que he resumido lo que a mí me parecen como los cinco detalles más importantes para tú apenas iniciar, ¿ok? Para dar el primer paso al camino de la crianza respetuosa. ¿Vale? Sobre todo porque criar respetuosamente no se trata de hacerlo diferente obligatoriamente a nuestros padres. Esto, lo primero, ¿no? Tampoco se trata de una competencia con otras personas a ver quién cría mejores hijos y quién no, o quién tiene los chamos más obedientes y más bien portados según los cánones sociales. Esto es lo que no es la crianza respetuosa. Tampoco es un espacio en el que los chamos no tienen límites, es para nada. Yo creo que hasta el amor como se entiende socialmente, tiene un límite. El saber hasta dónde puede llegar alguien y dónde puede continuar, y en dónde empieza el espacio del otro y hasta dónde puede exigir una persona, es un límite, eso es un límite. Y si nosotros no le enseñamos eso a los chamos, no estamos enseñando el respeto. Y en adelante nadie puede respetar si no conoce lo que es el respeto. ¿Ok? Entonces, la crianza respetuosa no es una crianza en la que los chamos no tienen límites, en la que los chamos no tienen ninguna responsabilidad. Tampoco es un espacio en el que cualquier cosa se les consiente. La crianza respetuosa y que a mí me gusta más llamarlo, estar en estos términos de maternidad leve, de crianza consciente, de crianza despierta. Realmente de lo que va es de conocer el desarrollo de tu chamo y respetar sus ritmos de acuerdo a su desarrollo, a lo que es capaz de hacer o no. Y esto implica muchísimo conocimiento, porque lo que pasa en la mayoría de los casos es que queremos que los chamos sean mini adultos. O sea, que respondan según nuestra comodidad, que sean niños según para nosotros sea cómodo que sean niños. Por ejemplo, a las niñas de 10 años que se quieren pintar las uñas, la boca, que quieren usar tacones, no, usted es una niña. Para eso usted es una niña. Pero de repente te hace una pataleta típica por algo que desea y tiene 10 años y ay no, chica, ya tú estás muy grande para esta tontería. Ya tú eres casi una mujer, ya estás a punto de pubertad, ¿cómo vas a hacer esa pataleta? ¿No? Entonces, lamentablemente criamos los chamos a nuestra conveniencia, ¿sí? Y queremos que sean siempre mini adulticos según nosotros vayamos necesitando en nuestra vida diaria, ¿no? Queremos que duerman toda la noche porque, bueno, nosotros necesitamos descansar, pero no necesariamente lo tienen que hacer. Queremos que se desteten solo a los 2 años porque alguna vez leímos que la teta era importante solamente hasta los 2 años y queremos que con la fecha de aniversario, o sea, día justo en el que cumple 2, al día siguiente ya han decidido destetar, como que si eso no fuese un proceso de conexión que, al igual como se logró con paciencia, con dedicación, se tiene que desconectar. Queremos que aprendan a hacer pipí, pupú, o sea, que aprendan a controlar los esfínteres a la edad que, bueno, que ya yo me cansé de cambiar pañales, ya no quiero limpiar más culito. Y no es a nuestra conveniencia. Entonces, criar respetuosamente es conocer dónde están los rangos de madurez
de ciertas funciones de los chamos para saber en qué términos podemos hablarle, qué podemos pedirle y qué no podemos pedirle, ¿no? Porque en la medida en que ojo, y también hasta qué punto necesitan de nuestra protección y hasta qué punto hay que dejarlos elegir. Porque no dejarlos evolucionar por creer que los estamos cuidando mejor también es una manera de irrespeto, es totalmente violento, eso es súper violento cuando un chamo, por ejemplo, se sabe amarrar las trenzas de los zapatos, pero tú estás apurada y no te dio tiempo de decirle a tiempo que se vista y tú lo quitas del medio y le dices, dame acá, que tú lo haces muy lento y clac, 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 le amarras la trenza y saliste. Es un acto muy violento. Yo no digo que yo nunca lo haya hecho en momentos de apuro, ni estoy diciendo que le van a causar un trauma a los chamos si lo han hecho alguna vez. Lo que estoy diciendo es que hay mínimos rasgos de la crianza a conveniencia de los padres que son violentas, ¿ok? O por lo menos mira, ahorita se acaba de conectar Sensibilizando y Humanizando y voy a hacer un post sobre algo que ella hizo el 31 de diciembre que fue fabuloso. Ella le dijo a Leonardo, ordena los carros. Leonardo es su hijo, es mi sobrino de la vida. Leonardo, ordena los carros. Los carros estaban en la sala y realmente lo que quería decir esa frase era, Leonardo, llévate los carros a su lugar y ordénalos en su lugar. Pero ella solo puso la frase, Leonardo, ordena los carros. Leonardo, que es un chamo inteligente, Leonardo fue el primero que aprendió a hablar, el primero que controló esfínteres, el primero que aprendió a leer de ese grupo de nosotras. Leonardo, que es un chamo súper inteligente, agarró todos sus carritos y lo puso en la mesa de centro, perfectamente ordenados en fila por color y tamaño, y le dijo, mamá, los carros están ordenados, tómale una foto para que veas, para que te quede el recuerdo de cómo te ordené los carros. Entonces, y esto no es que el chamo se la quiera dar de vivo, el chamo está cumpliendo con una orden específica y fue muy respetuoso con su mamá y fue respetuoso con lo que él entendió de la orden. Entonces, criar respetuosamente también implica un montón de comunicación efectiva que en general no tenemos la capacidad de hacer. Entonces, bueno, la primera cosa que quería decirles sobre la crianza respetuosa y sobre cómo criar de manera respetuosa es que nadie da lo que no tiene. Es decir, si tú fuiste una persona criada a la palmadita a tiempo, a la cachetada, por mucho que tú intentes no hacerlo, tu instinto primario, tu cosa ahí, lo que tú tienes grabado en tu subconsciente, te va a estar ronroneando todo el tiempo diciendo, ¿no será que le hace falta un coñacito? ¿No será que le hace falta una nalgada? ¿No será, aunque no lo hagas, tu subconsciente te va a estar diciendo, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Por qué? Porque no es algo que lo tienes tú, no es algo que te nace naturalmente. Por eso es que yo siempre digo que a mí la crianza respetuosa durante muchos años me dolió en la cervical, porque yo tenía que estarme respirando esa necesidad de la trompadita en la boca, la nalgadita a tiempo, porque a pesar de que mis padres utilizaron ese recurso en muy pocas cantidades, yo diría que 4 o 5 veces en lo que yo recuerdo de vida, pude haber bloqueado un montón de recuerdos, ¿ok? Lo usaron un montón de veces, ¿no? Y el recurso del grito también lo usaron. Y de repente cuando tú no quieres gritar y tú sabes que tú no quieres gritar y el chamo está mamá, 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 aquí en el hombro, que es desesperante y tú estás haciendo algo muy importante y te volteas y le dices, ¡caramba! Esa fue tu mamá también. O sea, yo recuerdo mucho a mi mamá diciéndome, caramba, Erika, pero es que no puedo estar un minuto en paz. Y cuando Iker está intenso, a mí mis pensamientos son idénticos a las frases que me decía mi mamá cuando yo tenía la edad de Iker. Idénticas. Son idénticas, lo que pasa es que yo me las respiro. Pero mis pensamientos son, yo me acuerdo, mi mamá decía esta frase siempre. Lo que más detesto es lo que Dios me ha dado, una hija llorona. Yo era llorona, y la verdad es que yo no soporto a los niños llorones. Bueno, pero eso tiene que ver conmigo también. Es un problema mío. A mí nunca me soportaron, me toleraron el llanto. Y cuando hay que rompen llanto, que además es en 100 de 105 situaciones en el día, rompen llanto, a mí la primera frase que se me cruza en la cabeza es, no soporto a los niños llorones. Pero entonces luego respiro y digo, vamos a ver, si tú lo que quieres es hacerlo diferente, tú tienes que comenzar a construir una cosa diferente. Y para poder llegar aquí, hay en medio mucha terapia holística, constelación familiar, yoga,
meditación no te sale de la nada. Hay mucha lectura, hay mucho curso de crianza respetuosa, hay mucho libro de crianza consciente de por medio. No hay tips, porque hay que llenarte, tienes que comenzar a vaciar o por lo menos a callar un poquito esas voces internas que te están fastidiando, ¿ok? Y que te están diciendo todo el tiempo, quizás de verdad haga falta que le metas el trancazo, o haga falta que le grites, o haga falta que ignores la pataleta, o haga falta que te escondas en el centro comercial para que sepa que no se tiene que despegar de ti, o haga falta que sufra para que aprenda. Y esas voces internas están allí, porque eso es lo que tú tienes. Entonces tienes que comenzar a vaciar para poder llenarte de otra perspectiva de la vida. Y como me están diciendo por allí, psicoterapia, o sea, tengo un montón, por menos de lo que muchas de ustedes me cuentan en sus consultas, directos, emails. Yo he hecho psicoterapia, déjenme decirle, con gente muy, muy seria, con gente muy allegada a la crianza respetuosa. Yo me he hecho constelación familiar, yo me he leído los libros de Laura Goodman, me he leído el libro de crianza consciente, me hice un curso con Elvis Canino sobre crianza respetuosa y sobre la consulta de crianza respetuosa. O sea, me he cargado de un montón de herramientas y aún así fallo, porque son demasiados años. O sea, yo fui madre a los 33 años, son 33 años cargando con un modelo de pensamiento diferente. No me lo puedo quitar en 6 años, pero hago cosas. Entonces, lo primero es cultivarte de esto nuevo que quieres ser y que puedes ser, porque nadie da lo que no tiene. La segunda cosa es una premisa básica. La mayoría de mis seguidoras son católicas, sé que todas no lo son. Yo no soy católica practicante, pero hay cosas que rescato del catolicismo. Y el amar a tu prójimo como a ti mismo para mí ha sido la base de mi crianza. Cuando hoy me decían en ese post en particular, las que no lo han leído, está en Instagram, es una foto mía con Iker en la bahía de San Francisco en el Año Nuevo, decía una muchacha, ¿y cómo has hecho para controlar el no decir yo te lo dije cuando tienes razón? Y lo he hecho porque me gusta tratar a Iker exactamente como a mí me gustaría que me trataran ante un error. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. El problema está en que no nos damos cuenta que no nos amamos, ¿sí? Nos reprochamos la barriguita, nos reprochamos las tetas, nos creemos insuficientes, nos creemos incapaces, y eso es parte del desamor que nos tenemos a nosotros mismos. Entonces es imposible amar en la totalidad de lo que tú puedes amar a un hijo cuando básicamente la fuente, que uno es la fuente del amor, está vacía o está incompleta de amor, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, de esta frase, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es comenzar a amarte a ti misma, y esto está relacionado con lo anterior. Hasta que no sanas, no terminas por saber qué carrizo es lo que te está pasando. Y sanar no es tomarte una pastilla y ya, estoy curada, ya me lo sé todo. Sanar es ir en la práctica de las distintas situaciones, porque cuando son recién nacidos en la lactancia, cuando es la comida, es la comida. Y en frases que ustedes mismas me dicen, yo voy descubriendo cuáles son los puntos en los que yo tengo que sanar. Por ejemplo, cuando una mamá me dice, me he matado, me esmeré preparándole un plato de comida y lo que hizo fue comer 3 bocados, me siento decepcionada. Ya va, ese es tu problema. Porque en realidad un bebé de 6, 7, 8 meses lo que come son 3 bocados. Es decir, tu bebé te súper complació en el esfuerzo que hiciste. Lo que pasa es que nosotros tenemos expectativas superiores por desconocimiento de lo que es capaz un bebé hacer. Y entonces a partir de allí nos sentimos rechazadas, nos sentimos frustradas, sentimos que nuestro esfuerzo no vale la pena. Y eso tiene que ver con el desamor hacia nosotras y con el desconocimiento de nuestros chamos. Entonces, primer punto, nadie da lo que no tiene. Hay que cultivarte primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y otro ejemplo que yo le decía a esta muchacha que me ponía, ¿cómo haces para no decirle te lo dije? Pues es sencillo, ante una equivocación, a mí no me gusta que venga nadie a decirme, viste, te lo dije, pendeja, te equivocaste, si me hubieses hecho caso, esto no te hubiese pasado. Chicos, esa es la cosa más desagradable del mundo. Si ya yo lo estoy pasando mal ante mi equivocación, no necesito que venga otro que se cree que sabe más que yo de mí mismo a decirme que me equivoqué.
Así de sencillo. No lo necesito. Sus hijos tampoco lo necesitan. Sus hijos necesitan que ustedes los inviten a reflexionar. A ver, mi amor, ¿qué has aprendido de esta situación? Y lo que ha aprendido no es a obedecerte. O lo que tiene que aprender no es a obedecerte. Lo que tiene que aprender es a escuchar otras opiniones. ¿Ok? Y a procesarlas y hacerlas partes de ellos si les resuena. No es la obediencia lo que tienen que aprender. ¿Bien? Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo es que tú reacciones como a ti te gustaría que reaccionaran contigo ante un error, ante una falla, ante una mala calificación. Conviértete por un segundito o por esos minutos en hija. Conviértete en la mamá que a ti te hubiese gustado que tu mamá fuese contigo. Que en vez de decirte, aquí está, te lo dije, o en vez de meterte una nalgada, o en vez de darte en la boca para que te callaras, o en vez de llamarte metiche e imprudente, te hubiese guiado a cómo llegar a otro camino diferente en el que tú estás llegando a ese momento. Pero para esto, sí, viene el tercer punto, hay que respirárselo mucho. Hay que respirarlo, y suena cliché, pero es que la respiración consciente, nosotros estamos respirando, y de hecho yo estoy hablando ahorita y estoy respirando, y no estoy siendo consciente, salvo este momento que lo estoy diciendo, de que estoy respirando, porque respirar es un proceso tan automático que a veces se nos olvida cómo se hace lentamente. Entonces, en estos casos, cuando tú sientas que se te va de las manos, alejarte un minuto y respirarlo te permite bajar los latidos de tu corazón, oxigenar el cerebro para cambiar el pensamiento. O sea, no es cliché, no es respira profundo porque así te calmas. No, no es un cliché. Ocurren cosas químicamente, ¿ok? Químicamente ocurren cosas en el cuerpo cuando tú estás respirando profundamente, y esas cosas químicas y esa bajada de la temperatura de los latidos, de la frecuencia cardíaca, oxigenación del cerebro y calma te permiten actuar mejor y tener mejores ideas que la que te da el primer impulso de la rabia, del miedo o de lo que estés sintiendo en ese momento. Entonces, la tercera cosa es que hay que respirar mucho la crianza, la vida en pareja, la vida de la casa, la vida con los jefes, hay que respirarlas demasiado para no venir a utilizar a nuestros hijos como nuestras papeleras. Si ustedes hacen un conteo de todas las veces que ustedes explotan con los chamos son apenas la pólvora que encendió eso, que encendió ese momento. Es decir, tienen un montón de carga detrás, están molestas con sus maridos, con el hijo mayor, con el jefe, con la cantidad de oficios que tienen en la casa, y terminan los más pendejos, valga la palabra, pagando ese momento de rabia, porque ellos fueron sencillamente la pólvora que las hizo detonar. Y cuando ustedes logran respirar y darse cuenta de eso, vienen al segundo punto, al punto 4, y es estar listas para no tener la razón todo el tiempo. Porque se nos ha metido en la cabeza que como somos mamás, tenemos la razón y no la sabemos todas. Mentira, mentira. O sea, las mamás tienen un sistema de experiencia que les permiten o nos permiten hacernos advertencias. Pero las mamás no están en la piel de los hijos, no están en sus cabezas, no están en sus corazones. Sí que es cierto que cuando pasan los años uno termina diciendo, oye, la verdad es que mi mamá, haberle hecho caso a mi mamá en esta o esta cosa, me hubiese allanado mucho el camino. Pero cuando tú eliges tu propia experiencia, el valor está en haber aprendido de tus propias decisiones. Porque algún día nos vamos a morir, amigas, y nuestros hijos se van a quedar solos en este mundo. Y lo único que les vamos a dejar es el valor de haber aprendido desde su propia experiencia. No les vamos a dejar absolutamente más nada, ¿no? Y el valor de aprender a decidir, de aprender a... estoy buscando la palabra, a discernir sobre lo que le es conveniente o no en este momento, quitándole la etiqueta de bueno o malo. Y sobre esto les voy a poner un ejemplo. Hace unos días, no hace mucho, y esto hace muchos meses, y esto lo conté una vez en un live, y que Sacramento, donde yo vivo, en California, tiene legalizada la marihuana. La ciudad huele muy mal, o sea, por todos lados huele marihuana, ¿no? Y a él se le había comenzado a hacer el olor normal, ¿sí? Y me dice, mamá, ¿por qué esta ciudad huele tan mal? ¿A qué huele? Entonces, claro, ¿qué le digo yo a un chamo que la ciudad huele a marihuana? ¿Que huele a qué? ¿Que huele a basura? Él reconoce el olor de la basura, no le puedo mentir.
Él reconoce otros olores y este en particular le era totalmente extraño porque nunca en su vida lo había olido. Y ser honestas para la edad que tiene el chamo es muy importante, ¿ok? Entonces le digo, huele a marihuana, hijo, huele a marihuana. Entonces me dice, ¿qué es la marihuana? Yo digo, bueno, la marihuana es una droga que la gente fuma y hay un debate, y aproveché de decirle, hay un debate sobre si hace daño, es adictiva o no es adictiva. No utilicé la palabra debate, ¿no? Porque él me preguntó, ¿y es mala? ¿Es buena? Yo le digo, mira, Iker, la verdad es que si tú me lo preguntas a mí, yo como mamá te quiero decir que es terrible porque es la primera droga de contacto y a partir de allí la gente pasa a otras drogas. Pero hay un debate mundial, hay gente que ha fumado toda la vida y no le ha pasado nada, pero hay evidencia científica de que el uso en el tiempo, durante muchos años, uno, o te lleva a drogas más profundas, o sea, drogas más duras que te pueden hacer mucho más daño. Dos, te ralentiza el funcionamiento del cerebro, o sea, te lo hace más lento, hijo, no piensas tan rápido como el resto de la gente. Y le conté la historia de un presidente de una editorial muy famosa que yo conocí y que fumaba, pero de una cosa increíble. Y aquel hombre era excesivamente talentoso, edita 50 libros a la semana, lee como una bestia y para encontrar la palabra vaso un día en una cena no podía porque ya el cerebro no le estaba dando, ¿no? Le conté esa historia. Y además de eso, justo para esos días, aquí estaba iniciando el verano y se ven mucho más los indigentes en la calle, los homeless. Y me dice, mamá, ¿por qué aquí tanta gente vive en la calle? Yo le digo, bueno, una de las consecuencias de consumir drogas, ¿te acuerdas el otro día que estábamos hablando de las drogas? Bueno, no digo que todos los que estén allí estén afectados por las drogas, hijo, pero una de las consecuencias es que la gente pierde total conexión con el resto de las cosas y solamente trabaja, gana dinero, roba, etcétera, para conseguirlas, y esa es la situación en la que terminan. Muchos de ellos, si nos ponemos a hablar, terminan en esa situación por eso. Entonces, para mí fue un momento excelente para darme cuenta de que, aunque yo le dijera que era malo o que era bueno, o sea, aunque yo le pusiera una etiqueta, eso no me iba a dar la razón a lo largo del tiempo. Porque él se va a topar con un montón de gente que capaz y se fuma un porro de vez en cuando y no le pase nada. Y va a decir, bueno, pero mi mamá me mintió. Pero también se va a encontrar con un montón de gente que tuvo primer contacto con esta droga y luego continúan otras, porque cada cuerpo es diferente. Y aproveché también la oportunidad para preguntarle, para explicarle que cada ser humano era diferente, que cada cuerpo reaccionaba diferente, que pasaba lo mismo con el alcohol, que pasa lo mismo con el azúcar. O sea, aproveché para preguntarle, para explicarle estas cosas, entendiendo que él mismo, a través de su experiencia en la vida, se va a dar cuenta si yo en aquel momento tenía razón, en ese momento en que se lo expliqué, tenía razón o no. O sea, liberándome de la necesidad de tener la razón. Hay que estar listas en la crianza respetuosa para saber que no siempre vamos a tener la razón. Y que nuestros hijos nos pueden decir, alto, esta vez no tienes la razón, mamá. Y que no pase nada, que eso es lo fantástico, que le hemos dado tanto argumento, tanta experiencia y tanta posibilidad de sentir, que ellos son capaces de decirte, mira, mamá, me parece que no tienes razón. Me parece que no estás actuando coherente con lo que me estás diciendo, me pasa. Cuando yo le digo, ay, Iker, espérate un momento, él se voltea y me dice, mamá, no estás actuando como tú dices que hay que actuar, no estás respirando, estás un poco alterada, y eso es fantástico. Eso me da mi trancazo moral a mí para yo darme cuenta de que tengo que estar lista para no tener la razón. Pero hay que tener el ego muy masajeado y muy relajado para no decir porque yo soy tu mamá y punto, como me comentan por allí. ¿Ok? Porque yo soy la grande, porque yo soy la adulta. Sí, hay que ser la adulta, pero hay que ser la adulta para las dos cosas. Tanto para no tener el ego aquí cuando tienes la razón, como para tener la humildad de decir, papá, tienes toda la razón. La tienes tú, me disculpo, hijo. Me rindo ante el análisis que me acabas de hacer. El otro día compré unas galletas y unos chocolates que a la hermana de Iker le gustan muchísimo. Pero claro, yo tengo la costumbre de comprar igual para los dos por aquello de los celos. O sea, si le compro algo a Iriana, también se lo compro a Iker si tiene que ver con cosas que sé que les pueden gustar a los dos. Ellos al final tienen diferentes gustos, pero hay cosas en las que comparten, ¿no? Entonces traje para sus regalos de Navidad, traje una lata de galletas de estas de Navidad y traje unos chocolates Reese's que a Iriana le fascinan y a Iker le gusta cualquier chocolate, esa es la verdad. Y
Claro, los de Iker, yo a ella se los di y que ella los distribuya, tiene 14 años, distribúyalo como usted considere. O sea, su problema es el que se quiere llenar de azúcar, ya a esta edad, su problema es si usted se quiere llenar de azúcar o no. Pero los de Iker yo los fui limitando, ¿no? Fui dándoselos a cuenta gota y además repartiéndolo. A todo el que nos venía a visitar le decía, ¿quieres un chocolatico? ¿Quieres una galleta? Como para que se acabaran rápido. En ese punto en el que ya se iban acabando, Iker me ha mirado y me dijo, ¿por qué me compraste eso? Si al final ni siquiera quieres que me lo coma. ¿No te parece que ni siquiera debiste habérmelo comprado? Toma. Es verdad. O sea, yo en mi afán de ser igualitaria entre él y su hermana, hice un acto absolutamente incoherente. Comprarle una vaina que yo no quería que se comiera. Y además después estársela escondiendo o estársela regalando a los demás para que no se la coman. Para que él no se la coma. ¿Entiendes? Sí, los hijos nos dicen, mamá, cálmate, respira, mamá, no tienes razón, mamá, o sea, no en estas palabras, pero nos dicen, Pana, estás siendo infinitamente incoherente, ponte coherente porque no te entiendo. Y cuando estamos listas para escuchar, nos damos cuenta de lo incoherente que somos. Entonces no podemos pedir, sí, que los chamos actúen de una u otra manera cuando los primeros que tenemos que conseguir la coherencia somos nosotros. Y vuelvo al punto 1, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. ¿Sí? Que este es el punto principal para poder comenzar crianza respetuosa. Y sobre todo, estar listo para reconocer, vuelvo y repito esto, pero esto es un punto aparte, que no nos la sabemos todas. Nuestras mamás y nosotras como mamás tenemos un sistema de experiencias que nos ha dejado algún conocimiento, pero que no necesariamente es el conocimiento que va a dejar para nuestros hijos. Y allí es donde viene el tema del post que hice sobre el 31 de diciembre. Ay, Dios mío, esta ricura se despertó. Sobre el 31 de diciembre, en el que Iker me decía, tú siempre tienes frío. Yo no. Tú eres la que tú no puedes sentir el frío por mí. Y es verdad, yo no puedo. Yo tengo un sistema de experiencia en el cual la brisa marina, y de verdad que la temperatura estaba súper agradable, eran 11 grados centígrados, pero la brisa marina lo ponía peor. Entonces yo tengo un sistema de experiencia en el cual a mí la brisa marina, no importa que esté en el trópico más trópico, que esté en Margarita, en Playa del Yaque, a mí me hace sentir frío aunque sea 12 del mediodía. Pero él tiene un sistema de sensaciones en el que siempre tiene calor, casi siempre tiene calor, y yo me abrigo y me abrigo y me abrigo, y él está normal y él juega allá afuera normal. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía, porque está todo el tiempo en un taquititaqui. Yo trabajo en el escritorio y además su temperatura regular corporal es de 38 grados centígrados todo el tiempo, con lo cual vive on fire, está caliente todo el tiempo. Fire. Entonces, no, hay que estar listos para saber que no nos las sabemos todas, que la única manera de acompañar a tu chamo es escuchándole, es dejándole ser y dejándole que te hable, porque de otra manera no hay, no existe. No se puede, es complicado, porque entonces lo que empezamos es a exponer lo que hemos aprendido de nuestras mamás, que supuestamente es correcto, lo que hemos aprendido de nuestros papás, que supuestamente es correcto, lo que hemos aprendido de lo que nos dicen y además lo que hemos aprendido de una experiencia que es nuestra y que nadie puede replicar exactamente igual la experiencia del otro, absolutamente nadie. ¿Ok? Entonces les voy a dejar, ahorita voy a dar consulta, así que les voy a dejar mis 4 puntos para iniciar, para dar el primer paso hacia la crianza respetuosa. Y es empezar a cultivarse porque nadie da lo que no tiene. Amar a tu prójimo, que en este caso es a tu hijo, como a ti mismo, pero para eso te tienes que cultivar y amarte tú misma. Respirar y dejar ser. A veces hay que dejarles que se equivoquen. Aprendizaje empírico, lo llaman por allí. Aprendizaje empírico. ¿Ustedes alguna vez han visto a los chamos aprendiendo a manejar bicicleta? Más fácil. A un chamo caminar. Los chamos van, dan 2 pasos, se caen al piso, 2 pasos, se caen al piso. Eso no lo puedes evitar. Porque además evitarlo es irrespetuoso. No permitirles evolucionar en su ritmo es irrespetuoso. 4 punto, estar lista para no tener la razón.
Hay que estar lista para bajar la cabeza y decir, no tengo la razón esta vez. No pasa nada. No pasa nada si no tengo la razón. Y el quinto, estar listo para reconocer que no nos la sabemos todas. Es más, que no sabemos absolutamente nada.